Ha sido sentenciado a cadena perpetua el dirigente de este grupo llamado Nexium, que ha sido un grupo creado pues con la idea de estos grupos de superación personal, pero centrado en las élites. Es un caso muy peculiar porque más allá de la sentencia que hoy se ha dado contra este personaje, Kit Ranier, en este tema están involucrados muchos factores políticos mexicanos. Mire, yo en 2012 publiqué esta columna. Vamos a ponerla, por favor, Andrés. Esta columna astillero en la cual hablaba del joven gurú Salinas. Vea usted ahí los subtítulos. Emiliano junto a Sicilia. Levarón, el aliado de Emilio Salinas Ocelli, porque resulta que a lo largo de un tiempo políticamente muy interesante, hubo una confluencia política entre los grupos que tenían como relación a Emiliano Salinas Ocelli. Emiliano Salinas Ocelli estuvo a punto de incorporarse abiertamente a las marchas y los actos públicos convocados por Javier Sicilia. Él, el hijo de Carlos Salinas de Gortari, es decir, Emiliano Salinas Ocelli, escribí yo en aquella ocasión, en 2012, el 23 de abril de 2012, ha mantenido una abierta influencia en el movimiento encabezado por Sicilia a través de Julián Levarón, el agricultor chihuahuense, a quien el propio López Obrador le ofreció a Julián Levarón una candidatura a diputado federal, de la misma manera que a Sicilia, según relato del propio tabasqueño, y ahí ponía yo la liga en la cual se podía ver esta información. Y decía yo, vaya ironías, el tabasqueño proponiendo una diputación con sello Salino Jr. Pero toda esta historia ha tenido, con este extraño mezcolanza de cultos y de ambiciones de élite, en el cual participaron tanto Emilio Salinas Ocelli, hijo de Carlos Salinas de Gortari, Rosa Laura Junco, hija del dueño de Reforma, el señor Junco de la Vega, que también ha tenido un papel fundamental en todo este tema. Pero en una de las referencias que se tienen sobre este tema, y que yo he leído con cuidado, en Cuna de Grillos, que publica, es una sección que ha publicado Alberto de Tavira, que es un periodista muy especializado en los asuntos de los políticos, y escribió un libro llamado Los Salinas, retratos de los cachorros del poder. Y ahí, en ese texto, él menciona cómo el día que Emiliano Salinas Ocelli puso la sucursal en México del grupo, ahora con la sentencia de cadena perpetua para su líder, Kate Raniere, estuvieron presentes pues los personajes más relevantes de ese grupo político. A principios de 2007 se inauguró la reproducción del estilo de Nexium en la Ciudad de México, en las lomas de Chapultepec. Estuvieron presentes, además de Alejandro Betancourt y Nancy Salzman, relacionadas directamente con Kit Ranier, estuvieron Cecilia Ocelli, la madre de Emiliano y ex esposa de Carlos Salinas de Gortari, la hermana Cecilia Salinas Ocelli, uno de sus amigos de toda la vida, Miguel de la Madrid, hijo, así como Alfredo del Mazo Maza, hijo del exgobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo González. Pero toda esta relación, mire, las fotografías, usted recordará aquellas marchas en las cuales Javier Sicilia, junto con Julián Levarón, ahí está también al otro lado el ahora diputado Emilio Álvarez y Casa, formaron parte de un esfuerzo que también tuvo relaciones con el propio Gilberto Lozano, el actual, digamos que, dirigente de Frena. Tenemos una columna que publiqué yo el 19 de octubre de 2017, en la cual el título es Salinas Ocelli, Levarón, Gilberto Lozano.
Nexium en la política mexicana. Por ahí está esta columna, ahora la pondremos para que usted pueda leerla, y en la cual yo relato que ese activismo cívico y político que pretendía realizar Emiliano Salinas Ochelli y el grupo de Kit Ranier por conducto de Julián Levarón y del fundador y líder del Congreso Nacional Ciudadano, Gilberto Lozano. El primero, Julián Levarón, fue uno de los principales impulsores del movimiento por la paz con justicia y dignidad encabezado por el poeta Javier Sicilia. Esto lo publiqué en 2017, está publicado en La Jornada. También publiqué en 2019, el 21 de mayo de 2019, otra columna en la cual hablo de Emiliano Salinas co-conspirador, y ahí menciono, entre otras cosas, cómo ha avanzado la clasificación de Emiliano Salinas como corresponsable de conspiración con este grupo Nexium, de todo lo cual hemos informado, decía yo en esta columna, en otras entregas anteriores. Salinas Ochelli se asoció con el máximo líder del grupo Nexium, Kit Ranier, para promover las tesis y las formas de adoctrinamiento en las que participaron hijos de relevantes políticos priistas y panistas y de empresarios, entre ellos de un importante medio de comunicación con presencia fuerte en las tres principales ciudades del país. Ranier, buscado por las autoridades estadounidenses cuando estalló el escándalo de esclavitud sexual y marcaje de mujeres, se refugió en México, donde luego fue detenido. Tenemos por ahí algunas otras fotografías también relacionadas con este tema de las marchas y las participaciones de Javier Sicilia con Julián Levarón a un lado, y tenemos también en otra parte de lo que le estamos comentando, mire usted ahí, viene ya la fotografía en la que puede verse a Julián Levarón portando la bandera, al otro lado Javier Sicilia. Pero hoy la corresponsal de medios mexicanos en Estados Unidos, Dolia Esteves, dio a conocer, sin embargo, un artículo muy bien fundado en el cual el título es Ranier tenía planes políticos en México. Soñaba con crear la primera república Nexium en el mundo. Aquí dice que incluso en la manera de doblegar psicológicamente a Emiliano Salinas Ochelli, el propio Kit Ranier llegó a decirle que él, Kit Ranier, se orinaba encima de toda la familia Salinas, debido a los actos de corrupción, de injusticia, de desigualdad propiciados durante esa administración. Kit Ranier, escribe Dolia Esteves, a partir de un libro Cautiva o Cautivo, un libro en inglés de una madre que rescata a su hija de estas sectas de esclavitud, en este caso encabezada por Kit Ranier, y también en la serie que está ya disponible en Netflix sobre este tema. Dice que Kit Ranier quería que México fuera la primera república Nexium del mundo y Carlos Emiliano Salinas Ochelli su presidente. Estoy leyendo lo publicado en Sin embargo. Dice, el siniestro plan se haría realidad con la victoria del hijo de Carlos Salinas de Gortari en las elecciones presidenciales de 2018, revela Catherine Oxenberg, exmiembro de la secta y madre de una de las esclavas marcadas en el vientre con las iniciales del encarcelado líder del culto sexual criminal. La conjura descrita por Oxenberg en su libro Captive explica el empeño de Ranier en doblar psicológicamente a Emiliano Salinas para convertirlo en su peón mexicano. Ranier le reprochó su apellido y posición, su condición de hijo del expresidente, considerado él, entre comillas, jefe de jefes, cierro comillas, de la corrupción política mexicana. Memeo sobre toda tu familia, le dijo, al echarle en cara venir de un clan que se enriqueció mediante la corrupción y ser parte de un legado de injusticia y perversión. El exitoso documental de Bow, que está ya disponible en Netflix, tiene videos inéditos de las sesiones en las que se ve cómo
Ranier humilla y reduce a basura a un pusilánime Emiliano. Estoy leyendo el texto de Dolia Esteves publicado en, sin embargo, el portal dirigido por Alejandro Páez Varela. Trataba de convencerlo de que de él, de Emiliano Salinas, dependía salvar a México de la corrupción de su familia. En cierto momento, Emiliano Salinas dice que él en realidad no sabe cómo organizar a esa gente, es decir, a la gente pobre, a la gente marginada, a esa gente que le resulta inaccesible. No sabría él, Emiliano Salinas, cómo manejar a esa gente. Emiliano no fue el único. Filmados por Vicente, cineasta de origen sudafricano que delató a Ranier ante el FBI, los videos en The Bow muestran reuniones de adoctrinamiento de una legión de juniors incautos y sin propósito en la vida, a quienes les inculcó sentido de culpabilidad por ser ricos sin haber movido un dedo. Les reprochó que había gente en México dispuesta a trabajar largas jornadas por $10, mientras ellos, los niños ricos, que heredaron riqueza sin hacer nada, gastaban $10 en una bebida en un bar. De todo esto está la constancia. Este cineasta del que estamos hablando, Vicente, es el cineasta que filmó una película, ¿cómo se llamará? No es Con todo el corazón, ese es el libro de Rosario Robles, pero algo relacionado con el corazón es la película que filmó y en la cual se tiene todo el testimonio de Julián Levarón, es decir, fue una película filmada como propaganda para el grupo de Kid Ranier, llamado NXIVM, y en él el personaje principal, el héroe, el liberador, el que denuncia, el hombre que está dispuesto a liberar a México, es Julián Levarón. No fue solo que haya tomado el curso, como el propio Julián Levarón lo ha dicho, de que dice, pues tomé ese curso y ya. No, él se prestó para narrar la historia de los Levarón en el norte del país, como una historia de cómo iba surgiendo el movimiento para la liberación espiritual, política y cívica de México. Así es que es una relación clara y concreta, no fue solamente una cosa circunstancial. Dice Vicente, este cineasta, quien compartió la junta ejecutiva de NXIVM con Emiliano, que fue la misma táctica de control psicológico que usó Ranier con las hermanas Sarah y Clark Bronfman, herederas del imperio licorero Seagram, mientras que a ella las hizo sentirse mierda para quitarles su enorme fortuna, a Emiliano lo manipuló para explotar sus conexiones políticas. The Bow muestra tomas de Emiliano Salinas hablando y organizando gente en concurridos mítines. ¿Cómo se siente decir, vamos a retomar las calles, vamos a retomar nuestras comunidades, vamos a arrebatarle a México al miedo y la violencia? Esto fue lo que filmó en este documental, ya está aquí el nombre que yo no tenía presente, Encender el Corazón. En fin, todo esto es en lo cual han surgido los nombres de Emiliano Salinas, de Rosa Laura Junco, hija del dueño de Reforma, pero ninguno de los dos ha sido imputado judicialmente, es decir, se mantiene el mismo esquema de la impunidad, del manejo de influencias, de recursos para salvar a estos hijos de personajes con mucho poder económico, político y mediático en México. En el libro Captive, que ha sido publicado por Gallery Books, Catherine Oxenberg detalla el plan de Ranier para establecer en México una cabeza de playa. Su esquema de dominio mundial empezaría con el triunfo de Emiliano Salinas en 2018. Según se dice en la página 262, su padre, Carlos Salinas de Gortari, usaría sus métodos maquiavélicos para garantizar la victoria electoral de su hijo. A su vez, Kit usaría a Emiliano, como peón para gobernar a México. Bueno, pues he querido compartir esta información, estos datos y estos análisis, porque creo que vale la pena que tengamos pendiente lo que significan estos intentos de control del poder, de regreso al poder por vías distintas desde estos caminos intrincados.